la clase pasada, señalamos que existía, ¿cierto?, la interpretación doctrinaria, privada, ¿cierto? Y en este caso existía la interpretación que estaba dada por los jurisconsultos, ¿cierto? También la interpretación que uno mismo como abogado hace de la propia ley, y en este sentido decíamos que esta interpretación no era obligatoria, ¿ya? Y que esta interpretación no se hacía siguiendo los elementos del 19 al 24 solamente, que tampoco eran obligatorios en ese sentido, sino que se podía ampliar a otros elementos, incluso ciertos principios, ya los principios generales del derecho. Ahora, también revisamos, ¿cierto?, la interpretación por vía de autoridad, que era aquella que realizaba ciertos entes del Estado, de la administración, tales como Contraloría, ¿cierto?, la Dirección del Trabajo, entre otros, donde estos dictámenes, ¿cierto?, iban a ser obligatorios para aquellos servicios públicos a los cuales se dirigía, y también a aquellos particulares que requerían, ¿cierto?, esta interpretación o dictamen de dichas entidades. También vimos lo que es la interpretación legal, y en este sentido establecimos que era la interpretación, ¿cierto?, que hacía el propio legislador, y que en este sentido no era aplicable a su respecto exigencia alguna como aplicar los elementos que señala el artículo 19 al 24 del Código Civil. No así, y este era el cuarto tipo de interpretación o clase de interpretación, ¿cierto? La interpretación judicial, que esta sí estaba arreglada, y la encontrábamos en el artículo 19 al 24 principalmente del Código Civil, porque además mencionamos otras normas, ¿cierto?, que decían relación con la interpretación, pero las normas básicas, las reglas básicas, las cuales el juez debe aplicar, se encuentran establecidas en el artículo 19, el número 24 del Código Civil. Ya también vimos las clases o dentro de la interpretación doctrinaria, ¿cierto?, la escuela de la exégesis, también de la libre investigación científica y aquellas que les mencioné, que no lo voy a consultar en la prueba porque me parece que, ya se los mencioné por qué. Así es que la clase de hoy día vamos a ver los elementos de interpretación, partiendo principalmente como primer tema la finalidad de la interpretación. Todos estos apuntes ustedes lo tienen, así que espero que lo vayan ahí siguiendo. Tengo un problema con mi teclado, así que ahí les voy a ir haciendo las correcciones, tengo un tema ahí con los números. ¿Ya? La finalidad de la interpretación claramente, ¿cierto?, es tratar de buscar, ¿cierto?, el sentido de la ley, buscar el sentido de la ley. Y este sentido de la ley, esta búsqueda del sentido de la ley implica tratar de buscar que esta norma que ha sido dictada de manera general, ¿cierto?, para la generalidad de las personas, tratar, ¿cierto?, de encuadrarla en los antecedentes del caso particular a los cuales voy a interpretar, ¿ya? Y acá estamos hablando derechamente de la interpretación judicial. Entonces el juez se encuentra con la tarea de buscar cuál es el sentido de la ley y cómo lleva toda esta normativa general al caso en concreto, ¿cierto?, al caso particular. Y esta finalidad, ¿cierto?, la encontramos en el inciso del artículo 19, y luego en el segundo del inciso 22, y también en el inciso segundo del artículo 23. Lo vamos a analizar de todas maneras más adelante cuando analicemos cada elemento. ¿Ya? Por su parte, el artículo 19 indica: cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Ya lo vamos a analizar de todas maneras con mayor detención cuando veamos el elemento gramatical, ¿ya? Literal. Por lo tanto, acá sí se relaciona, ¿cierto?, la escuela de la exégesis dentro, recuerden ustedes, de la interpretación privada doctrinaria, por cuanto la escuela de la exégesis va a tener una influencia a primera vista muy notable en los elementos de interpretación, sobre todo en el establecido en el artículo 19 en cuanto al elemento literal, ¿cierto? Pero dijimos también que incluso cuando se buscaba interpretar la ley
de un modo literal y no era necesario indagar otros elementos, la verdad que eso también implicaba una operación de interpretación, de buscar cuál era el sentido y finalidad de la norma. Ahora vamos a indicar, tal como ya lo he venido anticipando, que esto no implica, ¿cierto?, que en el caso de aplicarse el elemento gramatical o literal, ¿cierto?, la verdad que eso no implica que el trabajo o la operación de interpretar se ciña solamente a ello. También podemos aplicar otros elementos. Ya le había dicho en la clase anterior que interpretar implicaba, ¿cierto?, buscar el sentido y el espíritu de la norma, la finalidad con la cual fue dictada y qué es lo que pretendía regular en el caso concreto. Y eso tiene toda una operación, no basta solamente con el elemento literal, sino que también hay una lógica jurídica, ¿cierto?, una cuestión también muchas veces de experiencia del juez en cuanto a poder interpretar el caso concreto, ¿cierto?, la norma de carácter general. Ahora, vamos a ver los elementos de interpretación. Veamos entonces los elementos de interpretación. Vamos a decir que estos elementos de interpretación, tal como ya lo venimos señalando, son los elementos tradicionales y obligatorios de la interpretación, sobre todo de la interpretación judicial. ¿Ya? Y vamos a decir que estos elementos van a ser aplicables de manera transversal, ¿ya? Es decir, a todas las leyes y no solamente al Código Civil. No se aplica solamente a toda la normativa, ¿cierto?, del Código Civil, sino que además se va a aplicar a toda clase de leyes, salvo que la misma ley contenga, ¿cierto?, alguna manera de interpretar, algún lenguaje de uso frecuente, que la misma ley establezca alguna norma de interpretación. Recordemos acá, materia que ya habíamos visto con anterioridad, ¿cierto?, en cuanto a que debemos diferenciar los elementos de interpretación en la interpretación misma, ¿cierto?, de la ley, la interpretación de los contratos y la interpretación del testamento. Aquí no estamos abocando a la interpretación de la ley, ¿ya? Y en ese sentido, la ley ha establecido, el legislador ha establecido ciertos elementos, como bien les decía, de carácter obligatorio para el juez al momento de dictar sentencia, porque en donde como ya lo hemos dicho reiteradas veces, en donde nosotros vemos, ¿cierto?, esta labor interpretativa en un aspecto práctico, es justamente la dictación de las sentencias definitivas, ¿ya?, y demás resoluciones judiciales. Ahora, los elementos que encontramos aquí en cuanto a la interpretación judicial va a ser el elemento gramatical, el histórico, lógico, sistemático y finalmente en el artículo 24 vamos a encontrar el espíritu general de la legislación, ¿ya?, y la equidad natural. Ahora, la interpretación o la aplicación más bien en la interpretación de estos elementos no implica que primero se aplique un elemento y luego otro en orden de prelación, ni ya no me resulta con el literal, entonces voy a bajar al histórico. Entonces no me resultó con el histórico, voy a aplicar el elemento lógico y así. No, la idea es que sea una operación de interpretación, ¿cierto?, ¿cómo podríamos llamarlo? Integral, integrando todos estos elementos, no solamente agotar nuestra labor de interpretación como juez al elemento gramatical y ahí... Sale, Carlota, sale, quítate. Agotar, ¿cierto?, la operación de la interpretación solamente a este elemento. Decíamos que aun cuando baste con el elemento gramatical, de todas maneras existía una operación lógica, ¿cierto?, interpretar el sentido y el fin último de la ley. Entonces, en este caso vamos a indicar que el elemento gramatical lo establece el artículo 19, inciso primero del Código Civil. Elemento gramatical número 1 se encuentra consagrado y establecido en el artículo 19 del Código Civil al indicar lo siguiente. Artículo 19. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Bien.
Solo entendiendo la terminología, cuando dice que su concurrencia permitirá al juez llegar a la determinación jurisdiccional del derecho, ¿eso es la sentencia? Claro, en la sentencia, sí, sí, sí. ¿Me escucha? Sí, hay problema. Sí, profesora, le escucho. Muchas gracias. Ay, claro, en la sentencia. Ahora, recuerden en todo caso que las resoluciones judiciales no se agotan solamente en la sentencia, vale decir, la sentencia definitiva es un tipo de resolución judicial, pero no es la única, ¿ya? Encontramos los autos, decretos, providencias, proveídos, la sentencia interlocutoria de primer y segundo grado, ¿cierto? Entonces, donde encontramos la aplicación práctica y súper concreta, toda esta operación de inicio a fin, de encontrar una lógica, ¿cierto?, en la norma, la encontramos principalmente en la sentencia definitiva, pero ello no implica que el juez no realice una interpretación de la ley al momento de dictar otro tipo de resoluciones. Si no me equivoco, el 157 o 58 del CPC, no lo tengo a mano en estos momentos, habla de las clases o cuáles son las resoluciones judiciales. Y en ese sentido tenemos que entender que esta interpretación también se va a aplicar a las resoluciones judiciales, al resto de las resoluciones judiciales y no solamente a la sentencia. Ya, por ejemplo, si un juez resuelve un incidente, si fija los hechos a probar, también va a tener que tener en cuenta la ley y buscar, justamente haciendo una operación inclusive anticipada a lo que él espera en la sentencia, a la lógica que pretende usar, ¿cierto? Va a fijar también los hechos a probar, y estos hechos a probar en un juicio respectivo van a tener que tener directa relación con los escritos de discusión, vale decir, demanda, contestación, réplica y dúplica en los juicios civiles, o demanda y contestación en los demás juicios, ¿cierto?, los demás procedimientos de los tribunales reformados, ya de los tribunales especiales, como son el Tribunal Oral y lo Penal, como son los juzgados de familia, como son los juzgados de letras del trabajo, entre otros. Entonces, quiero ser bien clara que los elementos de interpretación, yo, como bien les digo, se refleja principalmente en la sentencia definitiva, pero no se agota ahí, porque hay otros tipos de resoluciones judiciales, como les decía, autos, decretos, providencias, sentencia interlocutoria de primer, de segundo grado y los proveídos en general, en donde también el juez hace una interpretación de la norma, por ejemplo, para ver si es procedente o no un recurso de apelación, para ver si corresponde o no decretar el abandono del procedimiento, entre otros, para decretar alguna medida prejudicial, alguna medida precautoria. O sea, no se agota solamente en la sentencia definitiva. ¿Cuál es la reina, digamos, de la interpretación, o donde yo puedo materializar principalmente la interpretación judicial, en este caso de la ley? Va a ser en la sentencia definitiva, pero no se agota ahí. ¿Sí? ¿Ahora sí, don Heriberto? Sí, muchas gracias, profesora. Muy amable. Ya. Entonces, el artículo 19, ¿cierto? Quedamos en el elemento gramatical. Indica: cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, como les decía, el primer elemento, y en este sentido va a implicar, ¿cierto?, el análisis de la semántica y la sintaxis del precepto legal. ¿Alguien sabe lo que es la semántica y la sintaxis? La semántica tiene que ver con el vínculo que hay con un conjunto de palabras, pueden tener algo en común. Eso es lo que entiendo por semántica. ¿Ya? Bueno, la semántica es el estudio del significado atribuible a expresiones sintácticamente bien formadas, ¿ya?
En el fondo atribuirle significado, ¿cierto?, a ciertas expresiones. Y la sintaxis estudia las reglas y principios sobre cómo construir expresiones interpretables semánticamente a partir de expresiones más simples, pero en sí misma no permite atribuir significado. En el fondo, esto trata de la sintaxis, ¿cierto?, darle una lógica, un principio o reglas para poder interpretar las frases, las palabras realizadas, ¿cierto?, a través de el análisis de la semántica, del significado, ¿cierto?, de las palabras. Ahora, lo que intenta, ¿cierto?, este artículo 19, inciso primero, de establecer el elemento gramatical, va a ser justamente eso, buscar el significado gramatical, literal de las palabras y además tratar de fijar a través de este mismo significado, a través de esta ordenación de frases y oraciones, entregarle una interpretación conforme al significado de las palabras en sí, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender estas palabras? ¿Cómo vamos a buscar un significado en el sentido literal? Porque yo puedo entender, por ejemplo, que tenedor, comúnmente ocupado, ¿cierto?, o como el común de las personas entiende, va a ser un poco burdo el ejemplo que les voy a dar, pero, por ejemplo, tenedor es un utensilio, ¿cierto?, un servicio para poder comer, ¿cierto?, un utensilio de cocina. Tenedor, cuchillo, cuchara, ¿me entienden? Entonces, ya. En el caso específico del tenedor, cualquier persona podría entenderlo como un utensilio, un servicio, ya un cubierto. Pero no solamente se trata de eso, porque cuando nosotros hablamos de un elemento literal, también estamos señalando que este elemento, este significado que le voy a atribuir a una palabra, va a ser aquel que se usa en el medio comúnmente de cuál estoy tratando. Si estoy tratando, ¿cierto?, de encontrar el significado literal de tenedor, no me voy a referir al uso que se usa o que se atribuye más bien en la cocina, ¿cierto? Hay un significado de mero tenedor que se utiliza en materia posesoria para distinguir a aquella persona que dispone, ¿cierto?, detenta un bien, pero que reconoce dominio ajeno. Es el típico ejemplo, el clásico ejemplo del comodatario, ¿cierto?, a quien le hacen un préstamo de uso. Por ejemplo, a mí me hacen un comodato de un vehículo, me prestan un vehículo, mi hermano me prestó su auto porque yo, y es cierto, paso pinchando los neumáticos, entonces me prestó su vehículo y ese es un comodato o préstamo de uso, ya por esencia gratuito. Y resulta que yo lo uso, dispongo de él, pero yo sé que el auto no es mío y reconozco un dominio en cuanto a mi hermana, a la propiedad de ella respecto del auto, ¿cierto? Por lo tanto, si el día de mañana ella me dice, oye, devuélveme el auto que lo quiero prestar, o ya para que no le pinches tampoco mi rueda del auto, yo tendría que devolvérselo sin más trámite, ¿ya? Me sigue. Entonces hay distintas acepciones también, como ocurre con el significado de tradición, por ejemplo. ¿Qué entienden ustedes por tradición? Por ejemplo, tradición se va a entender como aquellos usos, ¿cierto?, aquellas costumbres que se van repitiendo en el tiempo y que tienen una ritualidad, una fecha especial. Está más ligado al tema de las costumbres, ¿cierto?, más una cuestión cultural y familiar. Pero si nosotros en el ámbito del derecho utilizamos la palabra tradición, no nos estamos refiriendo a ese uso corriente que se le da, sino que nos estamos refiriendo a la tradición como modo de adquirir, ¿ya?, como manera de transferir el dominio a otro, ¿ya? Y esa manera los bienes inmuebles se va a hacer a través de la inscripción del título, ¿ya? Que va a ser en este caso, por ejemplo, una compraventa, a través de la inscripción de esa compraventa en el conservador de bienes raíces respectivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de elemento gramatical y hablamos de la sintaxis, ¿cierto?, de lo que se pretende dar a las frases, del significado que se pretende dar a ciertas expresiones, tengo que vincularlo específicamente con la semántica, ¿cierto?, con toda esta estructura general, con estas
oraciones que se van formando a finalidad, ¿cierto?, de dar una interpretación. ¿Y cuál va a ser esa interpretación en cuanto al elemento gramatical? Como bien les digo, va a ser el que se usa comúnmente en ese medio, ¿ya? El uso natural y obvio que tendría dentro de lo que estoy interpretando. Ya si estoy en un ámbito jurídico, a eso se va a referir, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente, bueno, y yo también lo he sostenido en clase, porque la verdad que así es, en todo caso, todavía quedan resabios, ¿cierto?, de la doctrina y de la jurisprudencia antigua, en cuanto al sentido natural, ¿cierto?, al sentido gramatical, más bien, para no confundirlos, dice que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, ¿ya? Por ejemplo, para este efecto, dentro del elemento gramatical, además del artículo 19, inciso primero, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. También debemos tener en consideración lo que establece el artículo 20 y artículo 21, indicando las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, ¿ya? Luego, las palabras técnicas de toda ciencia, artículo 21, las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso. Entonces aquí les dicen, en definitiva, el elemento gramatical, ¿cierto?, va a ser aquel que se da también con el uso natural y obvio de las palabras. ¿Y cuál era el uso natural y obvio que antiguamente se entendía? Aquel, ¿cierto?, que establecía, y tal como yo se lo indiqué en alguna clase por ahí, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por lo tanto, eso era antiguamente y la verdad es que se sigue aplicando. Ya si ustedes van a ciertas sentencias, todavía pueden encontrar significados que los jueces atribuyen conforme a este diccionario. Pero también, conforme a los cambios del lenguaje, el sentido de una palabra o frase, como ya les venía anticipando, va a ser aquel que se le atribuye en el medio que la emplea, ¿ya? Como les decía, tradición, tenedor, en este caso, mero tenedor. Entonces, vamos a ver que siempre tenemos que poner en contexto, ¿ya? ¿No hay nadie aquí que sea periodista? ¿No es cierto? Yo, sí. ¿Quién yo? Doña Adriana. Sí. Ya. Usted sabe, ¿cierto?, la importancia del contexto. De repente ocurre que se saca de contexto las cosas y la gente, por sacar de contexto, interpreta o malinterpreta más bien ciertas situaciones, ¿cierto? Y usted como Exactamente. bien sabe... Y hay una penalidad también para eso. Si el periodista se equivoca, está el derecho a réplica. Y ahí tiene problema con el medio. Claro. Entonces, la importancia del contexto, ya que bueno que usted sea periodista porque así va a ser más práctico el tema. La importancia del contexto, por eso que este elemento gramatical lo voy a aplicar dentro del medio en que lo estoy usando. No puedo intentar yo sacarlo de contexto como les decía. Ya, y siempre de hecho hay hasta memes de ciertas palabras que se usan en materia judicial o legal y que en lenguaje común tienen otro significado. De hecho, por eso existen los géneros periodísticos, y uno de los principales en los medios de comunicación es el periodismo informativo, donde es imposible salir de contexto, y si lo hacen, viene la penalidad. Claro, y ocurre mucho de repente con las frases que lanzan, ¿cierto?, los políticos, de repente que... yo no soy de ningún lado, ya, por si acaso, pero de repente encuentro que sacan tanto de contexto las cosas o justo que dijo una frase, una palabra y la toman y la desvían, no sé. Entonces a veces cuesta, yo creo, un poquito eso de uno también como receptor de la noticia. No sé si estoy utilizando el lenguaje correcto, si no me disculpo desde ya. Como receptor, ¿cierto?, de la noticia, como televidente o lo que sea, uno de repente igual es fácil dejarse llevar por estas frases que tiran en los diarios, de repente
se sacan de contexto, uno mismo saca de contexto según la intencionalidad o el color político muchas veces que uno tenga, y entonces de repente ahí la labor del periodista es bien importante. No tenía idea que existía. De hecho, si hubiese algún tema judicial, eso es muy fácil de comprobar, porque nosotros tenemos también estudios que son científicos, donde se analizan las palabras, los contextos, los verbos, las conexiones entre palabras, y ahí se ve si la persona es objetiva o si usó la ideología del periodista. No tenía idea. No tenía idea. Qué bien. Me alegro, porque últimamente parece como que, bueno, uno en la ignorancia a veces piensa lo contrario, la verdad. A veces piensa que no es así. Pero sobre todo en estos programas, que yo no veo los matinales, no me cargan. Pero, y aparte que no hay tiempo. Ahora, bueno, podría hacer, pero prefiero hacer deporte en la mañana. Sobre todo en la televisión, los panelistas, yo no sé si los panelistas de los programas qué profesión tendrán. No son periodistas. Sean periodistas, claro. Entonces de repente agarran y sacan de contexto y les dan, invitan al alcalde de allá, al alcalde de acá. Y debe que ver toda la mañana cadena nacional, porque el presidente de la República dijo que había que ver la victimología, por ejemplo, de la mujer, o la conducta de la víctima en cuanto al tema de violencia y los abusos sexuales. Creo que hubo una polémica como hace 2 meses más o menos. Y yo entendí perfectamente lo que trataba de decir, pero no, que la sacan de contexto. Entonces muchas veces ocurre eso también, y es muy importante la labor de los periodistas en ese sentido, porque las personas, los matinales, estas cosas de, ¿cómo se dice? La prensa rosa, la farándula. La farándula. Súper buena para sacar de contexto. Por eso que a mí me cargan las redes sociales, y creo que tengo un Facebook que lo uso para comunicarme con mis alumnos del electivo que hago a 5º año en la UTA, y el Instagram lo tengo exclusivamente para ver memes. Ya sigo puras páginas de memes, nada más, y es todo. Pero que bueno, ¿y usted trabaja en algún medio? Acá en el diario. No, actualmente no estoy en medio, estoy como jefe de comunicaciones de la Seremi de Energía. Ah, qué bien. Bueno, doble tarea ahí. Bueno, que por ahora están así, están como fuera del ojo público, por ahora. Quiero decir, está en otro ministerio más, no sé, en la actualidad, como Ministerio de Salud, Transporte, a eso me refiero. No, después ya se va a saber más cosas. Bueno, qué bueno. Entonces, como les decía, siempre se va a utilizar, gracias doña Adriana, usted, ¿cierto? Sí, Adriana. Muchas gracias. Como les decía, va a existir este elemento gramatical, pero no implica aplicarlo solamente en un tenor exactamente literal. También tengo que ver el contexto, el medio del cual estoy empleando el término, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, recuerden que pueden ustedes interrumpir, entre comillas, porque nunca va a ser una interrupción, así que pueden consultarme más. Ahora, como les decía, está el artículo 19, ¿cierto? Inciso primero, artículo 20 y artículo 21. Y el artículo, ¿cierto? 21 indica, artículo 21 siempre del Código Civil, las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en un sentido diverso. ¿Ya? O sea, además de aquel sentido natural, ¿cierto?, que se usa en el medio, el cual estoy interpretando según el contexto, la importancia del contexto, también vamos a ver si estoy tratando en específico de alguna ciencia o arte. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, que en materia penal, sea súper importante la labor de los peritos. Ya una de mis profesiones frustradas, ya era ser médico. No es que mucho menos que yo estudié y me preparé para eso, pero un deseo interno, muy interno, me hubiese gustado. Pero es muy importante en materia penal, como les decía, que la intervención
como de los peritos, ya sea como testigos expertos, ¿cierto?, a través de sus informes, las pericias biológicas, sobre todo, en orden a ver cómo murió la víctima, si las heridas fueron provocadas antes o después de la muerte, por ejemplo, todo este ámbito que se conoce como medicina legal, ¿ya? Y es súper importante porque los jueces son eso, los jueces son personas, ¿cierto?, que son abogados, como yo, como ustedes en potencia, y que pasaron en algunos casos por la Academia Judicial, los más antiguos no, ¿cierto? Y que en ese sentido no tienen una formación médica, no tienen una formación científica, y por lo tanto requieren de otras personas, ¿cierto?, expertos en la materia, peritos en este caso, que le den significado a estas pericias, a estos medios de prueba que probablemente si viene un abogado, un defensor penal público o privado, el fiscal, y me lee un informe médico, yo como juez, y a lo mejor incluso como fiscal, no voy a tener idea de lo que estoy leyendo, no voy a entender, porque es un lenguaje absolutamente técnico y alejado de mi área de expertise. Entonces va a ser importante en este caso saber el medio en que se está utilizando, de acuerdo a qué ciencia o arte, interpretarlo en ese sentido, ¿ya? Y en ese contexto también va a servir como un elemento dentro del elemento gramatical, ya no solamente el medio en el cual empleo este lenguaje, estas palabras, sino también el lenguaje, el significado que se le da en una ciencia o arte en específico. ¿Sí? Entonces, acá habría una prelación, entonces, dentro del elemento gramatical. Ah, claro. Como estoy diciendo que había prelación gramatical, histórico, lógico, pero dentro del elemento gramatical había este tipo de prelación por la definición legal. Claro, porque si no tiene este sentido natural y obvio, ¿cierto? Según el medio, según el contexto en que se aplica, o incluso con lo más antiguo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, veré si se trata de una ciencia o arte. Y también encontramos, ¿cierto?, antes de eso, que también el mismo el mismo legislador le pudo haber dado un significado, como lo que es niño, niña, lo que es persona, lo que es domicilio, por ejemplo. ¿Ya? ¿Dónde queda tu casa? Yo voy a entender que me están preguntando por mi domicilio, ¿cierto? Pero hay distintos tipos de domicilio y el legislador se ha encargado de establecerlo y definirlo cada uno claramente. Ya, entonces también puede ocurrir que no solamente baste con el tenor o con el significado natural y obvio, sino que también puede ser que el mismo legislador le haya atribuido un significado especial o particular a esa palabra, o que exista, según una ciencia o arte, un significado para aquella palabra. ¿Sí? Pero más allá que exista un orden de prelación, como dice usted, porque tampoco se trata que hubiera el descarte, no se está utilizando en su sentido natural y obvio, el legislador tampoco, entonces la voy a buscar cómo lo estableció, digamos, cómo se establece, cómo se entiende esto, parece que es de botánica, por decir algo, ¿ya? Esto es de botánica, voy a buscar un libro de botánica, tampoco se trata de eso, sino que también, y tiene relación con otros elementos de interpretación, el elemento lógico, también, en buscar el sentido, ¿cierto?, en general, de la misma ley que estoy interpretando. Si se trata de una ley de agricultura, tendría que abocarme a todo lo que se trata de agricultura, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, más que exista un orden de prelación, es importante siempre fijarse el contexto del cual se trata la ley respectiva, cuál es el área, y eso siempre me va a dar luces de cómo interpretar la misma norma, ¿sí? Entonces, más que exista un elemento de interpretación, siempre debo estar atento al contexto, ya que lo vamos a ver más adelante en todo caso, pero sí, en alguna medida es correcto lo que usted señala. Ya. En segundo término encontramos el elemento histórico, ¿ya? El elemento histórico como segundo elemento de interpretación, el cual se contempla en la parte final del inciso segundo del artículo 19.
Reza de la siguiente manera el artículo 19, inciso segundo, elemento histórico. Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestado en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento. ¿Ya? Donde nosotros encontramos este elemento, lo vamos a encontrar por ejemplo, en el mensaje que envía el presidente de la República cuando envía, ¿cierto?, algún proyecto de ley, en la misma moción de, ustedes vieron todo la manera, ¿cierto?, la formación de las leyes, todo este procedimiento, si existe alguna moción, ¿cierto?, ya sea de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y ahí vamos a entender la Cámara de Origen, ¿cierto?, vamos a ver en esas mociones también, en las, perdón, y aquí desearía tener las manos más grandes, comillas, comisiones, la comisión mixta, la comisión revisora, ya, todas esas comisiones, también ahí vamos a encontrar, ¿cierto?, la historia fidedigna de la ley, porque en definitiva vamos a aplicar este elemento histórico en orden a saber por qué y para qué se creó la ley, con qué finalidad. Y ojo, acá no se trata de establecer la historia o la intención del legislador mismo como persona, como lo honorable, por ejemplo, un diputado, hay uno que siempre sale acá en la tele, Vlado Mirosevich, por ejemplo, estoy dando un ejemplo que es de acá de la región. No se trata de esa persona X en particular, sino que se va a tratar de la misma ley en sí. Es como que si la ley, sin perjuicio de que buscamos este elemento histórico, su historia fidedigna de establecimiento de esta ley, también tenemos que ver y aterrizar al momento actual, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de esa ley que se creó en 1980 y cómo, qué es lo que intentó resolver, cuál fue el problema o el conflicto jurídico que se intentó resolver a través de esta ley? ¿Ya? No, cuando hablamos del establecimiento de la historia fidedigna de la ley, no hablamos de la intención del legislador como persona, como ente particular, sino que hablamos de la ley en sí en un sentido amplio, ¿ya? Como si la ley tuviera vida propia, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces vamos a ver ahí las motivaciones del por qué se creó la ley, qué se intentaba con esa ley, ¿ya? Y siempre, por ejemplo, en materia de expropiación, sabemos que nadie puede ser, ¿cierto?, privado de su propiedad ya adquirida, legalmente adquirida, ¿cierto?, salvo por causa de utilidad pública. Y eso tiene que ser a través de una ley expropiatoria. Y en ese sentido esa ley también va a tener una historia fidedigna, digamos, vamos a encontrar las mociones, ¿cierto?, parlamentarias, las discusiones de la misma, y todo eso, todas esas discusiones, todo lo que se establezca en las comisiones me va a servir para tratar de entender, ¿cierto?, de aplicar esta normativa en el caso concreto. Pero, insisto, no es la voluntad del legislador como persona en sí, sino vale decir de la ley, ¿ya?, como el elemento, como un todo. Ahora, como les decía, esta historia fidedigna sirve para fijar su intención o espíritu, como les decía, insisto, los objetivos de la ley, ¿ya? Y este elemento en todo caso va a ser supletorio en el sentido que va a servir para fijarle el alcance de la misma conforme a la finalidad que fue establecida en su oportunidad. Pero generalmente la misma ley es la que se encarga también de decir para qué fue creada o cuál va a ser el ámbito de aplicación, como muchas veces le he dicho que aparece generalmente en los primeros artículos de alguna ley. Ese ámbito de aplicación o se entenderá por, ya de acuerdo a ese contexto vamos a decir que es un elemento más bien supletorio en cuanto a que muchas veces la misma ley se encarga de regular la finalidad misma que tiene. En tercer término encontramos el elemento lógico. ¿Una expresión oscura para ir al elemento histórico? Top.
cómo lo interpreta la expresión oscura? ¿Como vaguedad o...? A ver. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, ¿eso? ¿Me escucha? Para poder ir al elemento histórico, cuando la expresión es oscura, ¿se refiere cuando la ley es vaga o hay otra interpretación de eso? No, y eso lo vamos a ver con otro elemento de interpretación. Con el elemento lógico, ¿ya? Y eso lo vemos en otro elemento de interpretación. Sí, o yo no le entiendo la pregunta, pero la expresión oscura, eso se salva, ¿cierto?, con el elemento lógico. ¿O usted se refiere al inciso segundo del artículo 19? ¿Eso? Porque hay dos acepciones o dos articulados en que se usa esta expresión. Por eso lo pregunto. Al inciso segundo. Ya. Pero bien se puede interpretar una expresión oscura de la ley. Claro, ¿qué es una expresión oscura? Si una expresión vaga o... Confuso, vago, que no está claro. Que no está claro. Sí, confuso, vago. Está bien. Ahí se puede recurrir al elemento histórico teológico o lo que sea. Sí. Sí, ya la entendí. Es que hay dos artículos en que aparece esa palabra, ¿ya? Entonces no sabía a cuál se refería. No lo entendía bien. Ya. En cuanto al elemento lógico, el elemento lógico del cual ya les he adelantado, ¿cierto? Consiste en la concordancia que debe existir entre las diversas partes de la ley y entre las diversas partes de la ley con la ley misma, digamos. A ver, es como si, supongamos que una ley tiene 20 artículos, 22 artículos si quieren. Y estos 22 artículos tienen que tener una concordancia, una congruencia, una lógica entre sí. ¿Ya? Por lo tanto, con este elemento lógico lo que vamos a tratar, ¿cierto?, es de darle una unidad conceptual y de criterio a aquella normativa que estoy tratando de interpretar y la cual estoy aplicando. Por eso que no podría, ¿cierto?, no debería existir alguna expresión contradictoria en la misma ley si es que necesito, ¿cierto?, interpretar a través del elemento lógico. Si se van fijando, todos estos elementos de interpretación no hacen más que aplicarse, ¿cierto?, de manera conjunta. No crean ustedes que va a haber una sentencia en que el juez va a decir textualmente he aplicado el elemento lógico para llegar a tal convicción. No es así tampoco. Por eso que la interpretación se trata de una operación, ¿cierto?, donde voy a incorporar todos estos elementos, más bien es una cuestión interna que se plasma, ¿cierto?, en la sentencia o en otro tipo de resoluciones judiciales. A lo que quiero llegar es que cuando hablamos de elemento lógico, me estoy refiriendo a una ley en particular, a un contexto en particular, en la medida, ¿cierto?, de que voy a buscar que esta normativa tenga cierta lógica, cierto criterio, cierta concordancia y tratar de que aun cuando existan contradicciones o supuestas contradicciones en la misma ley, voy a tener que interpretarlo de tal manera que no exista tal contradicción, tratar de interpretarlo de una manera uniforme, interpretando, ¿cierto?, porque recordemos que la finalidad de la interpretación es buscar el sentido de la ley, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de la ley que estoy interpretando? Y en ese sentido vamos a establecer el elemento lógico, el cual lo encontramos en el inciso segundo del artículo 19, enlazado, ¿cierto?, con la historia fidedigna de la ley, con el elemento histórico, y en el artículo 22.
artículo 22, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes de manera que haya armonía entre todas ellas, voy a leer de nuevo. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Entonces, volvemos acá a lo que ya le vengo mencionando desde el elemento gramatical, buscar el contexto en el cual estoy aplicando la ley. Y lo que quiere decir este elemento lógico, además, es que no se trata solamente de buscar la interpretación de un artículo en particular dentro de los tantos que existen en una respectiva ley. Tengo que tratar de interpretarlo de manera conjunta, y por eso que me va a servir todos los elementos también, el elemento gramatical, ¿cierto? A través del elemento histórico, saber para qué fue fijada la ley o qué es lo que se buscaba con esta ley, el elemento lógico para darle una concordancia a toda la ley y que no resulte contradictoria, ¿cierto?, al fin de la misma ley. O sea, en definitiva, debe buscarse, como les vengo diciendo, la concordancia entre las distintas partes de la ley, y esta concordancia, tal como lo indica el artículo 22, debe ser armónica, ¿ya? Para buscar una armonía dentro de la misma ley, pudiendo incluso apoyarme en otras leyes que versen sobre la misma materia, ¿sí? Ahora, enlazado con este elemento lógico que busca el contexto de la ley como un todo, de la ley que estoy tratando de interpretar y de otras leyes de la misma materia, voy a encontrar el elemento sistemático, ¿ya? Y esto, podríamos decir que el elemento sistemático va a ser aquel elemento lógico, pero aplicado a gran escala, vale decir. La correspondencia, la concordancia, el buscar el sentido de la misma ley, va a ir más allá de la ley que estoy interpretando o analizando, sino que además me va a llevar a buscar el espíritu general de la legislación, ¿ya? Y a ello se refiere el artículo 24 como último elemento, ¿cierto? Como último criterio de interpretación. Entonces el elemento sistemático me va a ayudar a no buscar, ¿cierto?, solamente el contexto de la ley que estoy interpretando o inclusive aquellas materias que versan sobre la misma materia, sino que puedo buscar conforme a otras leyes, a la legislación en general, cuál ha sido la finalidad del legislador. Por ejemplo, en materia comercial, lo que prima siempre, ¿cierto?, es la libre circulación de los bienes, que no existan trabas, las facilidades tributarias. Por ejemplo, entonces todas las leyes que tengan relación con el comercio deberían mirar, ¿cierto?, enfocarse a esos fines. Y por último, encontramos... Profesora, una consulta, o sea, como para resumir, en el tema de este elemento de interpretación lógico, nosotros buscamos el alcance de una norma dentro de la misma norma. Claro. Y el sistemático es aquel que nosotros buscamos la interpretación de una norma conforme a otras normas, obviamente del propio ordenamiento jurídico. Claro. Por eso que es más macro, porque en el fondo me voy a apoyar también en todas las leyes, inclusive si no tratan sobre la misma materia, podría aplicarlo por analogía, por ejemplo, para efectos de poder interpretar, ya comparando, que si bien no se trata de la misma materia, acá se soluciona de esta manera. Se trata, en definitiva, yo lo veo así, aplicar el elemento lógico, busco el contexto de la ley, el sentido de la ley en particular, apoyándome en otras leyes sobre la misma materia. Y cuando eso no es posible, ¿cierto?, se agota y aún no puedo llegar a la finalidad de la ley, voy a apoyarme en la legislación en general, ¿ya? ¿Y dónde voy a ver esta legislación en general? Porque no podría estudiarme las más de 20, no sé cuántas leyes vamos, 21.000 y algo, 23. Entonces, no voy a estudiar todas esas leyes, pero sí hay ciertos principios generales del derecho
hay un espíritu general de la legislación y que generalmente va a ir enfocado a los derechos humanos, a las garantías fundamentales, ya la importancia de los principios. De hecho, en la cátedra yo le doy harto énfasis a los principios justamente. En los exámenes de grado nosotros nos evaluaban así: hábleme de la responsabilidad. Ya, la responsabilidad es tal cosa. ¿Y dónde la encontramos? Hábleme de normativas e instituciones que encontramos la responsabilidad. Bueno, la indemnización de perjuicio, la nulidad, las prestaciones mutuas, la cláusula penal. Hábleme de la cláusula penal. Bueno, la cláusula penal, según tal artículo, la evaluación anticipada de los perjuicios. ¿Qué son los perjuicios? Y así era. Un principio que es increíble, y por eso que yo he sido bien insistente en ese sentido, que se aplican de manera transversal. Y eso es súper importante, porque ustedes, mientras manejen súper bien los principios, no van a perder de vista incluso cuál es la finalidad de la norma, qué es lo que tengo que buscar, qué es lo que debo asegurar a través de un contrato, por ejemplo. Es súper importante eso, pero como dice usted, claramente el elemento sistemático me va a mandar, ¿cierto?, obligatoriamente a ver la legislación en general, y ya no solamente un texto o un cuerpo legal determinado, porque para eso va a estar el elemento lógico, ¿ya? Pero para ir más allá, como la misma palabra lo indica, ¿cierto?, sistemático, que viene de sistema, voy a mirar el ordenamiento jurídico en general, ¿sí? Sí, profesora. Ya. Y finalmente vamos a ver lo que es el último elemento, ya, el último elemento que en general, si lo miramos con detención, la verdad que lo vamos a aplicar siempre, porque según el artículo 24, señala el artículo 24, en los casos a que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural, ¿ya? Y la verdad que el espíritu general de la legislación, como venía diciéndole, siempre está presente en todo caso, ¿ya? Pero la ley dice, bueno, si aún no puedo llegar a buscar el sentido de la ley con los otros elementos, siempre me queda de manera residual, por decirlo de alguna manera, el espíritu general de la legislación. Debo volver a analizar, ¿cierto?, a través del elemento sistemático, porque veo las normas en general, todo el ordenamiento jurídico, y además la ley va más allá, y a la equidad natural. Y fíjense bien, el vocablo que dice, o la voz que indica, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca, o sea, en definitiva, este elemento da libertad, ¿cierto?, al juez para poder interpretar, le da un mayor ámbito de independencia que el elemento gramatical, que el elemento histórico, que el elemento lógico, que el elemento sistemático, porque va más allá de todos esos elementos, me entrega como juez cierta autonomía, porque yo puedo entender un principio o el espíritu general de la legislación de una manera, pero quizás no va a ser como lo entiende el otro juez del segundo juzgado de letras, por ejemplo, yo soy del primero. Lo mismo ocurre con la equidad natural. Todos tenemos una idea, ¿cierto?, de lo que es la equidad natural, todos tenemos una idea de lo que es la justicia, pero no para todos es la misma idea, no para todos el mismo concepto. Sí, tenemos ciertos parámetros comunes, ¿cierto?, en donde vamos a entender que justicia podría ser dar a cada uno lo suyo. ¿Y qué es dar a cada uno lo suyo? También cabe interpretación respecto a eso. Entonces, este elemento yo diría que entrega más libertad al juez para efectos de poder interpretar, porque va a tener que dar una mirada general, ¿cierto?, a la legislación conforme a los principios generales del derecho, y por otra parte va a tener que ver qué es la equidad natural y qué es lo que va a entender
él por equidad natural. Y acá vamos a ver, ¿cierto?, los criterios o los conceptos de justicia. Y esto va a ser, en definitiva, una cuestión de interpretación propia y privada del juez. El concepto que yo tengo de justicia no es el que tiene su compañero Heriberto, su compañero Christopher, su compañera Adriana. Podemos tocar, ¿cierto?, o coincidir en algunos aspectos, pero quizás no va a ser el mismo concepto, el concepto de fe, el concepto de Dios también. O sea, yo creo que este elemento le da un poco más de libertad al juez al momento de decir, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios de modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y la equidad natural, que más parezca, o sea, es una cuestión también de impresión propia, ¿cierto?, personal. Yo al menos lo interpreto así. Y como les decía, como la finalidad de la ley es hacer justicia, y la equidad en la justicia referida a un caso concreto, en definitiva, todos los fallos van a tener que ser justos y equitativos. Ojo, no es lo mismo decir equitativo que equivalente. Algo equivalente es, más bien, hablamos de una operación aritmética, ¿cierto? Te tocó 10, a mí también, o te tocó 10 y a mí 12, pero sí, está por ahí. Equitativo trata, ¿cierto?, de equilibrar las prestaciones y de equilibrar, en definitiva, el fallo conforme al espíritu general de la legislación, conforme al concepto que yo como juez, ¿cierto?, voy a tener de equidad natural de lo que es la justicia. De repente esos conceptos no siempre son, como les digo, y perdón que sea tan majadera, los mismos que tenemos unos de otros. Va a ir variando. Y por eso que también existen, gracias a Dios, existen los recursos para poder intentar modificar una sentencia, ¿cierto?, para poder obtener lo que yo pretendía en un principio. Existen los recursos de apelación, de nulidad, de casación, de reposición, de revisión y otros recursos, ¿cierto?, en donde incluso si no estoy conforme con la sentencia, según las causales, porque tampoco es que sea antojadizo, puedo tener una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad va a implicar también que exista además una segunda interpretación. ¿Ya? Entonces es súper importante este elemento, como le digo, del espíritu general de la legislación y la equidad natural, porque deja al arbitrio, si lo quieren, entre comillas, del juez, para poder interpretar, ¿ya? En todo caso, esta cuestión tampoco es que sea antojadiza, hay ciertos parámetros, ¿cierto?, como los principios generales de el derecho y lo que todos entendemos por justicia. Pero no sé si me sigue la idea que de todas maneras hay cierta autonomía de parte del juez al momento de aplicar este criterio de interpretación. Profesora. Dígame. Sí, buenas. Mira, respecto a los elementos interpretativos de la ley, nosotros el año pasado, en teoría de las normas, también pasamos, no sé si usted refiere el artículo 24 del Código Civil a la interpretación del elemento teleológico. Ya, sí. El 24 se refiere al teleológico, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero eso... Esto era lo que quería saber, si corresponde, porque nosotros tuvimos entendido también dentro de los elementos de interpretación el elemento teleológico, el que correspondía a aquel que permite establecer el sentido de una ley, aludiendo al fin perseguido por esa ley, o sea, por la ley. Claro, eso nosotros entendemos, ¿cierto?, que es el elemento lógico, que busca la interpretación de la misma ley o de aquellas leyes similares, ya como en un contexto. ¿Sí? Bueno, estos son los clásicos elementos de interpretación y que están establecidos, ¿cierto?, en el artículo 19 al 24, y que finalizamos con este último elemento, ¿cierto?, de la equidad natural y el espíritu general de la legislación. Si hablamos de los elementos, como le he dicho, de interpretación, hablamos también de esta operación que debe existir como un todo y no uno en subsidio de, ya, para que tengamos claridad respecto a eso. ¿Quiere agregar algo más, don Yerko?
Don Yerko. No, absolutamente nada más, solamente que estaba observando un apunte del año pasado, porque teníamos el año pasado también repasado esta materia, y también me sirve como apoyo. Claro, es que en el fondo, si usted revisa ese elemento, se refiere a lo mismo que se refiere el elemento lógico, buscar la finalidad de la ley, ya de la misma ley en sí, en su contexto. Entonces es lo mismo. Sí, me quedó claro, no se preocupe, me quedó claro, ok, sí. Ya, pensé que no. Claro, es que en el fondo podríamos decir que este elemento teleológico tiene una mirada más finalista de la ley, que es lo mismo que señalamos nosotros en cuanto al elemento lógico. ¿Ya? Recuerdo que cuando tuve Civil 1, también me hicieron un apartado, ¿cierto?, de estaba pensando en eso, de este elemento teleológico, y apunta exactamente a lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de la ley? Se refiere a una teoría más finalista de la ley. Pero si lo quieren agregar, bien, pero la verdad y podría encontrar asidero en el mismo artículo, ¿cierto?, que habla sobre el elemento lógico. Yo prefiero hablar del elemento lógico, ya más que el elemento teleológico, porque si se fijan es exactamente la misma definición, ya que elemento lógico. ¿Sí? Ya. Entonces, como último criterio, ¿cierto?, estábamos aplicando el espíritu general de la legislación y la equidad natural, que lo recoge el artículo 24, en los casos, ¿cierto?, que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, es decir, en los casos que no se pueda aplicar el 19 al 23, en definitiva, y que se establece como último elemento. Ahora, yo creo que siempre esto se debe tener presente de todas maneras al momento de interpretar cualquier ley. Y como les decía, acá lo que vemos es un ejercicio más independiente de la labor de interpretación del juez, ¿ya? Ahora, por eso que quizás podría explicarse que no se va a interpretar siempre la ley conforme a esto, porque si no va a ser siempre que se va a interpretar la ley conforme a cómo el mismo juez lo entienda, obviando, ¿cierto?, los otros elementos. Ya, por eso que la ley va tratando de guiar al mismo juez para que pueda interpretar de mejor manera y que esas interpretaciones no sean antojadizas, ¿ya? Ahora, vamos a señalar ahora que siempre que hablamos de interpretación, ya para ir finalizando este bloque, siempre que hablamos de interpretación debemos tener ciertas reglas, ¿cierto? Además de los elementos de interpretación, tengo que ser consciente si se trata, por ejemplo, que ya lo he dicho en otras clases, de alguna prohibición, de algún requisito. Debo también ser cuidadoso al momento de interpretar la ley como juez, de que, por ejemplo, todas aquellas son principios generales más que normas de interpretación. Todas aquellas leyes que establecen sanciones o excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva, ¿ya? También debo tener en consideración los adagios jurídicos, ya que son ciertos dichos que se utilizan en el mundo del derecho en general, utilizados por los juristas, y que uno como abogado también va conociendo, como a lo imposible nadie está obligado, como nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Por ejemplo, yo no puedo vender algo que es ajeno, ¿ya? Pero ¿voy a transferir el dominio? No, porque no tengo el dominio de esa cosa, no soy dueña, soy solamente arrendatario, por ejemplo. También lo que se señala respecto a otro adagio jurídico, córtala, es mi gata que está ahí fregándose en mi computador, me desconcentró. Ya, entonces le decía que otro adagio jurídico bien conocido también es donde no distingue el legislador, no toca al intérprete distinguir también. Entonces son ciertas
normas, ciertos principios de interpretación que no están establecidos expresamente en la ley, ¿ya? Sino que también está establecido en diversos aforismos jurídicos, en diversos principios, ya que además van a apoyar estos elementos de interpretación y van a apoyar la lógica judicial con la cual se interpreta un cuerpo legal o toda la legislación en general. Ahora, convengamos en que el momento en que el juez, ¿cierto?, dicta sentencia en una materia respectiva, claramente va a ser solo de esa materia y no respecto de otra, porque cuando uno interpone una demanda, fija la competencia sobre la cual se debe referir el juez. Por ejemplo, si yo demando indemnización de perjuicios, el juez no podría referirse, ¿cierto?, a la existencia del contrato y fijar requisitos del contrato que yo no solicité o que estableciera otras sanciones distintas de la indemnización de perjuicios, por ejemplo, si yo no estoy pidiendo eso. Entonces, también esta labor de interpretación dice en relación con estos principios, con estos adagios, con estos aforismos también jurídicos, en donde de momento que yo le otorgo competencia al juez para conocer de una materia, el juez inmediatamente va a saber qué normas aplicar. Ya no es que va a estudiar toda la legislación ni las 20.000 leyes que hay, porque hay algunas que derechamente no dicen relación con lo que yo estoy señalando, ni aun cuando interprete con el elemento teológico, ¿cierto?, lógico, con el elemento ya sistemático que abarca toda la legislación. Ya, entonces, si llega una demanda, por ejemplo, de mala praxis, ¿cierto?, médica, voy a aplicar toda la normativa referente a la medicina, por ejemplo. No voy a aplicar las normas del arrendamiento, del contrato de arrendamiento. No sé si me van siguiendo. Entonces, toda esta operación de interpretar la ley, además, estos elementos siempre va a tener de fondo los principios generales del derecho, el espíritu general de la legislación, ¿cierto?, y lo que entendemos por equidad natural. Y eso no va a ser tan difícil de hallar porque de momento que otorgamos competencia al juez para conocer de un asunto, ¿cierto?, que resuelva un conflicto jurídico, el juez ya de antemano va a saber qué normativa aplicar. No crean ustedes que va a estar interpretando 20.000 leyes a la vez para poder interpretar y llegar a una conclusión u otra. Por eso que es importante, como decía su compañera Adriana, los contextos, ¿ya? Ahora, nos quedan un par de minutos. Finalmente, hablar de la lógica, y esto tiene relación, ¿cierto?, con lo que yo les venía mencionando recién, la lógica y el razonamiento jurídico, porque, como les decía, esta operación de interpretar es una operación lógica, lo que implica, más allá de esta libertad que les decía que da el artículo 24 al juez en orden a interpretar del modo que más conforme parezca el espíritu general de la legislación y de la equidad natural, no implica, ¿cierto?, que el juez interprete de manera arbitraria la ley o por un mero capricho. Tiene que existir una operación lógica, tiene que haber un razonamiento jurídico y tiene que haber cierta concordancia, ¿cierto?, entre lo escrito de discusión, lo que se fijó, demanda, contestación de demanda, lo que se fijó como hecho a probar, qué prueba se rindió y cuál va a ser la solución a la que voy a arribar. Por eso, no sé si ustedes han ido a algún curso, ahora podrían incluso buscar jurisprudencia, buscar apuntes, revistas, ciertos artículos, los de la revista Cielo, son súper buenos. Yo a veces saco cosas de ahí, de Cielo, ya jurisprudencia o cierta doctrina. Porque de repente es súper bueno tener en consideración qué es lo que dice la doctrina también. Ya les decía que si bien no es obligatoria, va a ser relevante según el prestigio que tenga ese jurisconsulto en el ámbito judicial, ya o dentro de los mismos estudiosos del derecho. Ahora, como les decía, dentro de este razonamiento jurídico, se le da cierta libertad al juez, pero esta libertad nunca va a ser tan amplia. Y por eso que les hablaba de esto
de estos elementos, ¿cierto? De estas revistas también jurídicas, Cielo específicamente, hay otras también, pero Cielo creo que es como una de las más, no tan discutidas, digamos, en el medio, y habla de la fundamentación de las sentencias judiciales, ¿ya? Que es un tema que está súper presente hoy en día en cuanto a fundamentar las sentencias tienen que ser motivadas, es decir, por qué se dictan, cómo el juez arribó a esa conclusión, qué medios de prueba se aportaron en el juicio para poder arribar a una conclusión, por qué este medio de prueba sí acreditó esto y por qué este otro no logró la convicción del juez, por ejemplo. Es súper importante que las sentencias sean motivadas y sean bien fundamentadas, lo que se conoce, como bien les digo, como la fundamentación de la sentencia, ¿ya? Y en esa fundamentación de la sentencia, yo creo que ahí uno puede encontrar, ¿cierto?, cómo el juez hizo esta operación de interpretar. Van a ver ustedes muchas veces que esta labor de interpretación, sobre todo en materia civil, va a decir mucha relación con lo literal también de las palabras, con el elemento gramatical, al menos en materia de leyes, ¿ya? Pero, por ejemplo, si soy juez y voy a interpretar un contrato, también tendría que tener en consideración la voluntad de las partes, ¿cierto? Entonces, y la voluntad de las partes también es ley. Entonces, en el sentido de, como lo hemos visto conforme al artículo 1545, al ser ley, este elemento de interpretación para los contratos también va a tener ciertos límites y no va a quedar solamente al criterio del juez y va a tener que atender además a la voluntad de las partes. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Entiendo que no. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, les pido que tengan abiertos sus correos, ¿ya? Les voy a enviar el cedulario para que lo puedan revisar el tiro. Y no sé dónde tengo mis lentes, es que les pido paciencia. Vamos a revisar. Ahí. Ya, lo acabo de enviar. Entonces, por favor revisen sus correos ahora, porque si alguien no lo tiene, me lo dice para enviarlo a otro correo, ¿ya? Así que revísenlo. De todas maneras, les pido, la manera más fácil siempre es que lo descarguen a alguien y se lo comparta a sus compañeros por WhatsApp, por la vía más expedita. Profesor, una consulta, ¿él lo envió al correo corporativo institucional? Sí, lo envié los dos. Algunos tengo de los dos correos, a otros solo tengo el Gmail, a otros solo tengo el de la universidad, así que creo que tengo... ¿Cuántos destinatarios son? No sé, pero lo envío a muchas personas, ya, porque tengo hartos contactos de la República y su Gmail que me dieron la otra vez. De hecho, ¿alguien aquí es delegado de curso? No tenemos delegado de curso, profesora. ¿Y quién me respondió? José Canqui. El futuro delegado. El delegado. ¿José cuánto? José Miguel Canqui.
Ya, que no lo veo, como tampoco no tiene activas sus cámaras. Sí, lo que pasa es que llego tarde del trabajo y todo un desorden acá en mi pieza. Así que... Sí, bueno, en todo caso, esto de las videollamadas o estas videoconferencias, como quieran llamarle, el punto de estas clases, son súper invasivas, ¿ya? Porque uno en su casa, su espacio, como su refugio, como cuando la gente tiene problemas, el único quiere llegar a su casa y se imaginan hombre o mujer, según sea el caso, llegar a la casa y que el marido o la mujer esté con mala cara, o que los cabros chicos estén para allá y para acá. Ay, no. No, o sea, la casa tiene que ser un refugio y como tal se respeta, es como un templo. Yo lo pienso así. Entonces, estoy viendo los chats y voy a seguir mientras hablo enviándole a aquellas personas que me dicen que no les llegó, ¿ya? Entonces, como la casa tiene que ser un refugio, yo creo que es muy invasivo de repente esto de las videollamadas y todo, y también entiendo que hay veces que los alumnos no tienen la conectividad que quisieran y por lo tanto le agota mucho los recursos de los gigas o no sé cómo se dice, los datos móviles que tengan, a veces igual les cuesta, ya, porque es mucho más de repente cargar la cámara, se gasta más, según me dijeron mi otro curso. Entonces, como se gasta más, se le agotan más rápido los datos. No todos tienen wifi, de hecho, yo no tenía y tuve que contratar un wifi BTR, que está un poco malo, bastante, para poder hacer las clases y, bueno, y trabajar desde la casa. Como no estoy yendo a la oficina, pero creo que ya la próxima semana me va a tocar ir a la oficina. Así que tengo que construir ¿cómo se llama? Pediluvio, no sé, esas cosas que se usan para los pies, para desinfectar los pies, el calzado, porque no pesa cuánta cosa en la calle. Ya, ahí don Yerko y don César les envié el cedulario. Y don José Canqui, ¿en qué trabaja usted si no es mucha la intromisión? Don José. No, soy operador de maquinaria y por eso le decía que llego cochino, llego sucio y veces llego tarde y veces. Entonces, eso. Ya, está bien. Ya, quería saber, que pensé que tenía trabajo de repente de oficina, que uno está como pegado al computador y le iba a pedir una tarea, ¿ya? Pero no. No, al revés, estoy a un volante, entonces. Ya. No, sí lo entiendo, por eso le pregunté en qué trabajaba. ¿Quién trabaja en escritorio? Independiente de la labor. ¿Tú en la oficina todavía? Ya, ¿quién me habló? Todavía trabajando yo. Ya, don Cristian. Ya, usted, don Cristian, es el delegado de curso y va a hacer lo siguiente. Ya ve que fue elegido por votación popular. Entonces, va a ser lo siguiente. Necesito que sus compañeros le envíen su email a usted y usted me haga un listado, por favor, con los emails de sus compañeros, porque tengo como 80 destinatarios, no sé a quién le envío, me llegan correos de que me llegó el correo, entonces es un lío y necesito ordenarme con eso. Entonces usted... ¿También el Gmail institucional y el particular? Los dos, pues, para que lo tengan. Ya, sí, pero bien ordenado, porque hay otros que me han dado y no me lo dieron bien, total que me rebotan los correos, entonces usted sería tan amable de hacerme ese favor de hacerme un listado. ¿Ya? Sí, pues, eso es mío. Ya, pero esta semana no, estudie nomás, tranquilo, ¿ya? No pierdo tiempo. Pero le encargo eso. Dígame. Consulta, al principio cuando usted empezó la clase, dijo que para el examen iba a ser una pregunta o dos preguntas de todo lo que... toda la materia. Tienen derecho a dos preguntas, pero si en la evaluación yo veo que es tan seco y que la pregunta igual yo lo llevé por otra parte, pues una pregunta va a estar bien, o sea... Si no responde la primera, tiene derecho a la segunda, porque todos tienen derecho a dos preguntas, pero hay preguntas que son bien amplias y de repente a mí me convence con eso y encuentro que está bien, entonces podemos terminar ahí. Usted tiene derecho a dos preguntas y ahí uno va evaluando cómo va el alumno, puede hacer una tercera pregunta y va viendo. ¿Ya? Todos esos detalles los vamos a ver a la vuelta a las 9, ya que vamos a ver el tema del cedulario.
y les pido que ahora lo vean, lo descarguen, lo tengan a mano, ¿ya? Para la vuelta de bloque. Si no le llegó a alguien, por favor, compártenselo y vayan mandándole a su compañero Cristian sus mails después, no ahora, la idea es que estudien, y nos vemos a la vuelta, ya a las 9, para ver el tema de la evaluación. No se desconecten, ya saben, porque voy a tomar la asistencia ahora. Desconéctense sus cámaras y los micrófonos. Nos vemos a las 9.